Le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Nehemías. En el libro de Nehemías, capítulo 1. Y mantenga su Biblia abierta ahí en Nehemías. Ahí vamos a estar enfatizando la palabra del Señor en esta noche. Nehemías. Vamos a aprender un poco acerca de este libro. Amén. El tema de hoy: venceremos si creemos en el poder de Dios. Amén. ¿Cuántos creen en el poder de Dios? Amén. ¿Cuántos creen que servimos a un Dios todopoderoso? Muy pocos, hermanos. Necesita convertirse. ¿Cuántos creen que realmente servimos a un Dios de poder? Amén. Servimos a un Dios de poder, hermanos. Amén. Él ha resucitado muertos. Él resucitó de entre los muertos. Y Él dice la palabra de Dios que está sentado a la diestra del Padre, o sea, nuestro Señor Jesucristo, amén. Y ese es al que nosotros adoramos. Así que, ¿tiene el libro de Nehemías capítulo 1? Vamos a leer del 1 al 11. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. O sea, estaban en gran mal y en gran vergüenza, porque afrenta significa vergüenza, hermanos. Están en gran mal y en gran afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y oré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado en extremo. Nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os atraeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Padre amado, te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, por este privilegio, Señor, y por esta oportunidad, Señor, que me permite, Señor, predicar y hablar de tu palabra, de tus grandezas, de tus maravillas y de tu poder, porque tu nombre es Jehová, Señor, temible sobre todas las naciones, Señor, porque tú eres el Dios todopoderoso. Porque tú tienes poder, Señor. Gracias, Señor, por lo que has hecho, lo que seguirás haciendo en esta noche, Señor. Habla, Padre, a nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Y abre nuestros entendimientos, Señor, para poder, Señor, captar tu palabra, Señor, y poder entender, Señor, lo que tú quieres hablarnos, lo que tú quieres decirnos, lo que tú quieres enseñarnos. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, habla, Señor, a nuestras vidas, Señor, y haznos entender por medio de tu palabra, Padre amado. Gracias. Haznos entender, Señor, tus maravillas, tus grandezas, tus estatutos, Rey de gloria. A ti, Dios amado, sea la gloria y la honra en esta noche, Señor. Gracias. Háblanos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Puede sentarse, hermanos?
hermanos, si creemos en el poder de Dios, venceremos. Si creemos, hermanos, porque de cada uno de usted, de mí, de cada uno de los que estamos aquí, depende, hermanos, creerle al Señor o no creerle. Podemos estar en este lugar, pero poder estar nomás por querer estar y no creer en las maravillas y en lo que el Señor realmente puede hacer. En el libro de Santiago capítulo 19 dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, hermanos, si podemos ver la palabra de Dios, también los demonios creen y tiemblan, porque ellos conocen el poder de Dios. Ellos saben quién es Dios, hermanos. Ellos sí conocen el poder de Dios, hermanos. Pero a veces nosotros decimos que creemos en un Dios todopoderoso. Pero, hermanos, cuando vemos o enfrentamos las situaciones difíciles en la vida, salimos huyendo, salimos corriendo, porque entonces ahí no ejercemos nuestra fe, hermanos. Yo conocí, hermanos, con un ejemplo, hermanos, conocí a un señor, porque fíjese, cuando nosotros pensamos que todo va bien, todo marcha bien, oh, poderoso es Dios, ¿verdad? Pero llega una enfermedad o una situación difícil, ahí es débil Dios. Pero Dios es poderoso todo el tiempo, hermanos. Conocí yo a esta persona, hermanos, y él decía, en una área que siempre asaltaban, hermanos, en ese lugar siempre asaltaban, y a él le decían, él siempre andaba armado, él siempre cargaba, como dijo el hermano James, siempre cargaba su cohete, y él andaba siempre armado, y él decía, no se preocupen, yo no les tengo miedo, yo esos los voy a matar si me llegan a salir, yo no tengo miedo. Y en el momento de la realidad, hermanos, cuando le salieron los ladrones, hermanos, ni se acordó que cargaba arma. Ni siquiera se acordó, hermanos, que él cargaba su cuetito. Se le olvidó. ¿Por qué se le olvidó, hermanos? Porque se asustó. Se asustó, hermanos, y así es el ser humano, hermano. Así somos a veces que nuestra fe mengua, nuestra fe se va abajo. Cuando nos enfrentamos en las situaciones difíciles, decimos, ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde está Dios? Pero mientras todo marcha bien, gloria a Dios. Dios es todopoderoso. Dios es el que resucitó a Lázaro. Dios se levantó entre los muertos. Pero en los momentos difíciles, Él es el mismo Dios. Pero nos asustamos, nos agüitamos, como dicen, pero que no nos pase, hermanos, como este señor. Que recordemos, hermanos, que en los momentos difíciles tenemos a un Dios poderoso, a un Dios que todo lo puede, hermanos. Entonces, hermanos, porque vamos a hablar un poco de Nehemías, hermano. Hermano, la historia de Nehemías empieza, pues obviamente, en Nehemías capítulo 1. Y es una historia muy bonita. Pero no le voy a contar todo, hermano, porque es muy largo. Pero, hermanos, y yo comentaba esto con mi esposa y le decía, ¿sabes qué? Es que yo siempre no me voy a cansar y a veces de decir de este lugar, valoremos la palabra de Dios, hermano. Valorémosla, hermanos, porque yo le decía a ella, pues muchos se esfuerzan a leer la palabra de Dios, pues otros, pues Dios sabrá, ¿verdad? Entonces yo le digo, valorémosla porque, hermanos, aprendemos de la palabra de la que el predicador trae, hermanos, que se ha esforzado a estar estudiando, viene y se lo resumen o se lo transmiten a uno en 30 minutos. Cuando el predicador estuvo estudiando todo y se lo resume y le transmite y uno aprende, hermanos. Porque de la palabra o del que se para a predicar aquí, está enseñando y uno aprende cuando uno está sentado. Aquí aprendemos de todos, hermanos. Entonces, pero tenemos que prestar atención y valorar, hermanos, porque viendo la palabra de Dios, hermanos, habla ahí en el libro de Nehemías de un tal hombre, Sanbalat. Y él dice que era el enemigo. Más adelante lo vamos a ver, hermanos, pero quería dejarle esto en anticipación antes que empiecen a cabecear. Porque fíjese, hermanos, que es verdad, hermanos. Es verdad, a veces, hermanos, ¿por qué tenemos más cansancio el día martes y el día jueves? Día sábado y día domingo. ¿Por qué hay más cansancio el martes y el jueves que el miércoles y el viernes? ¿O solo a mí me pasa, hermano?
Estamos en el culto, hermano, estamos cabeceando. Perdóneme, pero a mí me pasa. Estamos cabeceando, pero aquí nadie tiene la culpa, hermano. La culpa la tiene Zambalá, que es el enemigo. Que el Señor lo reprenda, porque Él es el que se opone, Él es el que pone más carga en su vida, nos hace sentir más cansados, más cargados el día de servicio. Pero días que no hay servicio, hermanos, son las 11 de la noche y nos sentimos sueño. O echémonos un café para que sea más larga la noche. Echémonos 2 cafés cuando venimos al culto para estar despiertos en el culto. Perdón, hermano, pero el Señor sabe lo que hace. Porque, hermanos, eso no estaba en el plan, en el plan de Dios. En esto no estaba, hermanos, pero el Señor conoce los corazones. Y eso, hermanos, nos pasa a todos. Eso me pasa a mí, hermanos. La carne a veces cuando uno llega del trabajo, hermanos, quiere descansar, pero hay más cansancio en los días de culto. Y es algo que nosotros tenemos que tener cuidado y reprender eso, hermanos. Que me sienta cansado más el miércoles o el viernes, pero martes y jueves, sábado y domingo, con muchas energías para estar en la casa de Dios, para estar aprendiendo la palabra de Dios, hermano. Porque si ya llegamos, hermanos, vencimos y nos esforzamos a llegar a este lugar, hermanos, que tenga valor estar en este lugar. Que tenga valor ese esfuerzo que usted y yo hicimos de estar en este lugar, hermano. Porque imagínense que pedimos, hermanos, y ¿de qué se trató la prédica o qué predicaron? Pues no sé, porque en este ratito yo cabeceé, estuve durmiendo y pues la verdad, hermanos, no, ni me pregunte. Hermano, es tremendo porque, hermanos, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque tenemos un adversario, tenemos un enemigo, hermanos, que nos está estorbando a cada momento. Nos está estorbando, que el Señor lo reprenda, hermano. Entonces, hermanos, pero le dije que íbamos a hablar de Nehemías, pero bueno, estamos hablando de Nehemías. Hermano, entonces la historia dice que cuando él preguntó por el remanente, por los judíos, le dije que le iba a dar esta anticipación para que no cabeceáramos. Dice que cuando él preguntó por el remanente de los judíos que habían escapado de la cautividad, le cuentan y le dicen, hermano, en el verso 3, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal, en gran vergüenza. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas. Quemadas estaban las puertas. Entonces, hermanos, Nehemías se preocupó y se mostró muy triste. Dice que tuvo duelo. Hermanos, la Biblia no dice que estuvo triste, pero si alguien está en duelo, ¿qué tiene? ¿Está alegre? Tiene una tremenda tristeza, una profunda tristeza. Dice que él estuvo en duelo, dice la palabra de Dios, y se entristeció tanto, hermanos, de saber cómo estaba el pueblo de aquellos que habían escapado de la cautividad y el muro de Jerusalén derribado. Dice en el verso 4, cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Nehemías, hermanos, dice que él hizo duelo, lloró, se postró, ayunó delante del Señor Todopoderoso. Hizo un ayuno y le pidió al único que lo podía ayudar. Se acercó a al único que podía salvarlo. Y dice Nehemías, hermanos, era el copero del rey Artajerjes. Sucedió, hermanos, que cuando él le sirvió el vino al rey, eso lo va a encontrar ahí más adelante, hermanos. Le sirvió, lo vamos a ver aquí en el capítulo 2. Dice que él le sirvió, él era copero del rey. Entonces vino y le sirvió al rey el vino. Veamos en el capítulo 2, verso 1 al 4. Y dice:
Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estaré triste? ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Nehemías le declara, hermanos. Note esto, hermanos. Nehemías le sirve el vino, le sirve la copa al rey, y el rey nota y conocía muy bien a Nehemías. Dice: tú nunca has estado triste, tú no estás triste, tú estás triste porque enfermo no estás. Tristeza de corazón es esta. ¿Qué te pasa? Dime qué te pasa. Entonces Nehemías le declara al rey que era su problema, hermanos. Le dice: ¿sabes qué? ¿Cómo no voy a estar triste? La casa del sepulcro de mis padres está derribado, el muro de Jerusalén está derribado, todo está destruido. Todo está destruido. Pero note esto, hermanos. Él le declara el problema. ¿Sabe que a veces, hermanos, en nosotros sucede una cosa, hermanos? Y un error a veces que yo pienso que es algo muy grande. ¿Sabe que a veces, hermano, usted le puede ver o puede ver a alguna persona pasando una situación muy difícil y usted le dice: hermano, Dios te bendiga, ¿y cómo estás? Bien, hermano. Yo estoy bien. Yo estoy bien. A veces no sé si es por orgullo o por pena, no sé, pero a veces no declaramos realmente la necesidad, hermanos. A veces no declaramos qué es la situación que nos está agobiando. Tal vez, hermanos, Dios ha mandado a la persona adecuada a decirte: ¿qué te pasa? ¿En qué te puedo ayudar? No, nada. Yo aquí estoy tranquilo, yo estoy bien. Aquí no pasa nada, nomás está cayendo mi casa. Pero nada está pasando, todo está bien. Todo está bien, nada pasa. Pero tengo muchos problemas alrededor, pero no declaro y no abro mi corazón. Hermanos, si esto, imagínense, si esto, Nehemías hubiera hecho esto con el rey, ¿qué hubiera pasado? Lo vamos a ver más adelante, lo que Nehemías realmente hizo por el pueblo, hermanos. Porque el rey, hermanos, le dice que el rey le dijo: entonces, ¿qué pides? ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que quieres? Declarándome tu problema y tu situación, ¿qué es lo que quieres? ¿En qué te puedo ayudar? En pocas palabras, ¿qué quieres que yo haga por ti? Veamos, hermanos, aquí en el 2, 5 al 7. Y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey: si le place al rey, se me den cartas para gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y más adelante sigue diciendo, hermanos, que el rey le cedió las cartas, le dio la carta de recomendaciones, y le dijo: ten, porque el Señor ya había puesto en el corazón del rey, porque Nehemías había ayunado y había orado. Entonces el Señor fue el que quebrantó el corazón del rey y le dijo: ten las cartas, vete, que te vaya bien, ve a hacer lo que tienes que hacer y nadie te va a detener. Y agarró las cartas, hermanos. Le dieron cartas personales, hermanos. Se imagina cómo era la conducta de Nehemías, hermanos, desde que él era un copero delante del rey. Entonces, hermanos, le dieron las cartas. Así fue como Nehemías se fue, hermanos. Se fue de Susa a hacer la reedificación del muro
de Jerusalén. Pero fue a encontrarse con los enemigos, hermanos. Nehemías fue, le dieron las cartas, pero no le dieron cartas para pelear contra los enemigos. Le dieron cartas solamente para que pudiera llegar a su destino, a Judá, a donde él quería llegar. Entonces veamos, hermanos, pero Nehemías buscaba el bienestar de los oprimidos y la reconstrucción del muro de Jerusalén. Y la Biblia revela, hermanos, la profundidad espiritual de Nehemías, un hombre de oración, sabio y decidido, y sabía lo que buscaba y lo que quería. Nehemías sabía lo que quería y lo que buscaba. Era reedificar los muros de Jerusalén, ir en rescate de aquel pueblo. Nehemías, hermanos, tenía sabiduría, principios, valor, integridad y una firme fe en Dios. Nehemías, hermanos, dice la Biblia que es un ejemplo, hermanos. Nehemías no se desvió delante de Dios. Nehemías fue un ejemplo en el Antiguo Testamento. Entonces, hermanos, veamos Nehemías 2, 11 al 12. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón, que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única que yo cabalgaba. ¿Se imagina, hermanos, Nehemías en qué situación se encontraba, hermanos? No había cabalgadura, no había nada para ir a luchar. Solamente la cabalgadura que él tenía, pero tenía algo muy especial a su favor. El poder del Dios Todopoderoso, el Dios que si le servimos con integridad, venceremos, hermanos, hasta el último día de estar nosotros aquí en la tierra. Si realmente le creemos y permanecemos fiel a Él. Hermanos, a Nehemías, fíjese, Nehemías no le importaba todo lo que le pudiera salir en el camino, los obstáculos. A él no le interesaba nada de eso. Él nomás tenía una visión: ir a reedificar el muro de Jerusalén, ir a pelear por su pueblo. Nehemías, hermano, vamos a ver aquí en el capítulo 4. Capítulo 4 de Nehemías, del 1 al 4. Aquí vamos a encontrar y vamos a ver de aquel que le mencioné. Sanballat, viéndolo y representando como figura del enemigo. Dice: cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objetos de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Imagínense, hermanos, lo que el enemigo dice: estos débiles judíos podrán reedificar el muro y podrán levantar esas piedras quemadas. Claro que con sus fuerzas no podían, pero con el poder de Dios sí lo iban a hacer. Porque nosotros con nuestras fuerzas no podemos hacer nada, hermanos, pero con el poder de Dios sí podemos hacerlo. Y le dice, hermanos, fíjese, si una zorra, dice, se levantara y se pusiera sobre ese muro que ellos van a construir, se caerá. Se caerá. Solo faltó que dijera: si soplan se cae. Dice: si una zorra se subiera sobre ese muro, se derribará.
Porque, hermanos, ellos miraban muy pequeños a ellos. Ellos se sentían muy grandes sobre ellos. Así es como el enemigo siempre va a querer verlo a usted, a mí, sobre nuestra cabeza. Él dirá, estos pequeños, estos debiluchos, no van a poder, no van a salir con el plan que ellos están planeando. Pero en el nombre de Jesús sí lo vamos a hacer. Sí nos vamos a levantar, sí lo vamos a lograr. Y sí edificaremos para el Señor. El enemigo, ese es el plan de él, hermano. Derribarnos, destruirnos, cansarnos, era lo que le decía. Ponernos doble cansancio, hermano. Tenemos que notar eso, hermanos. Tenemos que notar lo que le decía. ¿Por qué razón hoy? Hoy estoy más cansado. Hoy que es día de servicio. Estoy en el culto, estoy durmiendo. ¿Por qué razón? Hay una razón, hermano. ¿Nos excedimos más de trabajo el día que venimos al culto? Hay una razón, hermanos. Porque tenemos un enemigo. El enemigo dice, ese debilucho no va a poder. Ese le sopla en los ojitos así y se duerme. Hermanos, aunque parezca broma, hermano, tenemos que fortalecernos en el Señor. El Señor es nuestra fuerza, el Señor es nuestra fortaleza. Entonces, hermanos, ellos dijeron, no van a poder. No van a poder. Estos no van a poder. Hermanos, pero ve el ejemplo de Nehemías, hermanos, que él sí pudo. Ve el ejemplo, hermano, de Gedeón, hermanos. El Señor nunca nos va a ver como el enemigo nos está viendo. El Señor nunca nos va a ver, hermanos, como el enemigo está levantando una estrategia contra nosotros. Vea a Gedeón, hermanos, cuando él dice que estaba escondido, sacudiendo el trigo en el lagar. Escondido, atemorizado, con miedo de los amalecitas. Pero el Señor le dice, varón, esforzado y valiente, tú eres el que vas a pelear. Yo, ¿cómo? Si soy el más pequeño de mi pueblo, soy el más pobre. Hermanos, yo meditaba hoy mientras preparaba esta palabra, hermanos, que a veces, hermanos, la palabra del Señor, a veces, hermano, uno tiene que prepararse en la palabra del Señor. Fíjese que, porque a veces, pues aquí, ¿verdad? Nos conocemos. Aquí no hay ningún doctor, aquí no hay ningún maestro, aquí no hay nadie que vamos a decir de la high estudiado, hermanos. Pero los que salen a predicar, hermanos, y vamos, a mí me ha tocado ir a predicar. Uno no sabe si hay un doctor, un estudiado, pero hermanos, no es la ciencia la que hace sabio al hombre. Es el poder de Dios, hermanos. Es el poder de Dios el que se manifiesta, y es el poder de Dios el que cambia, el que transforma, hermanos. No es la ciencia. Pedro, hermano, era un hombre sin letra. Pero Pedro no era de los que decía, yo no voy a predicar porque no sé leer. Él fue un hombre esforzado. Él fue un hombre esforzado, hermanos. Hermanos, entonces, fíjese, ¿qué pasó con Nehemías? ¿Qué quería hacer el enemigo con él, hermanos? Dice la palabra del Señor que el enemigo dice que anda como león rugiente, viendo a quién devorar, hermanos. Viendo, él está viendo a todos. Él está viéndonos a todos, hermano. Aquí no excluye a nadie. Aquí no excluye al evangelista, al pastor, a nadie, hermano. Él está viendo parejo. El que se descuide, se lo quiere devorar. Es la verdad, hermanos. A veces, tal vez suena pesado, hermanos, pero pues es la verdad. No, la palabra de Dios dice que él anda como león rugiente, viendo a quién devorar. ¿Y a quién es el que va a devorar? Al que, como dijo al débil. Necesitamos fortalecernos en el Señor. Fíjese, hermanos, quiero llevarlo aquí más adelante en Nehemías, aquí mismo en Nehemías, capítulo 6, verso 1. Dice:
Cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem, el árabe, y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta en aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas. Sanballat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajero diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo por ir a vosotros. Imagínense, hermano, la respuesta de Nehemías. Le dice el enemigo: ven, que vamos a hablar, necesito hablar contigo, vamos a hacer alianza, vamos a hacer. Dice la Biblia que lo que le querían hacer, ¿qué era? Mal. Y él le responde y le dice: momento aquí, yo no tengo tiempo para andarlo perdiendo, no tengo tiempo para andar hablando contigo, porque la obra pararía. Yo tengo una gran obra que tengo que hacer, una gran obra que me fue encomendada, y yo voy a hacer la voluntad de Dios, y yo me voy a edificar en Dios, porque, hermanos, no tenemos tiempo ni tenemos que darle oportunidad al enemigo de hacer alianza con él. El enemigo, hermanos, te atrae, te dice: ven, mira, prueba esto poquito, de ahí es poquito, de ahí es bastante, de ahí cuando uno siente, está atrapado en las redes del enemigo. No hay opciones, hermanos. Ponemos nuestra mirada en Cristo y servimos a Cristo, como dijo Nehemías. No tengo tiempo para andarte viendo, no tengo tiempo para andar contigo, no tengo tiempo para andarlo perdiendo y hablando y discutiendo contigo. Yo sé a lo que he venido, sé lo que estoy haciendo una gran obra, y si pierdo mi tiempo contigo, desviaré ese momento que he sido llamado para edificar sobre la roca que es Cristo Jesús. Para eso he sido llamado, para estar en la obra del Señor. Tenemos que tener cuidado, hermanos. A veces el enemigo quiere hacernos daño. Imagínense si Nehemías le hubiera hecho caso a Sanballat, hermanos, fuera diferente la cosa, ¿verdad? La Biblia narrara otra cosa, no dijera esas palabras que Nehemías le dijo: no, porque estoy haciendo una obra, sino que dijera, hermanos, Nehemías fue tras su enemigo y su enemigo lo mató, lo destruyó. Esa fuera la historia que dijera aquí en el libro de Nehemías. Si él no se hubiera puesto y dicho: ¿sabes qué? Yo he venido a levantar una gran obra, y eso es lo que es encomendado para mí. No puedo ir. Dice la Biblia, hermanos. Dice la Biblia aquí más adelante, hermanos. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y le respondí la misma manera. Vea cómo es el enemigo. Vea cómo es el enemigo. El enemigo no va a parar, hermano. Tendremos guerra por siempre. Tendremos guerra por siempre, hermanos. Él no va a parar. Él no va a quitar la mirada de usted, de mí, de todos, hermanos. Él siempre va a estar atento. Él siempre va a decir: ven, mira, prueba esto. No fue una vez la que le dijeron a Nehemías, 4 veces. Y Nehemías dice que respondió de la misma manera. Le volvió a responder y le dijo: no tengo tiempo para irte a ver. Estoy edificando el muro de Jerusalén y no tengo tiempo. Ha sido una obra muy encomendada y una obra muy grande la que está sobre mí. Fueron 4 veces la que el enemigo. Y dice más abajito que después llegaron con la quinta. Dice que llegó otra vez con la quinta, con otra astucia más grande. Le llevó una carta y se la leyeron. Y le dijeron: mira todo lo que dice de ti. Y él le dijo: mentiras, eso no es así. 5 veces, hermanos. La quinta fue hasta por escrito. Le dijo: ven, que necesito hablar contigo. Necesitamos vernos. Y él le dijo: no. Y le volvió a responder y le dijo: no tengo tiempo. Estoy muy ocupado en la obra de mi Señor. Una decisión muy definida, hermanos, al servicio de Dios y en la obra de la reconstrucción del muro
tenía Nehemías. Él sabía lo que quería y lo que estaba buscando. Veamos el verso 10 y 13, hermanos. Dice: vine luego a casa de Semáis, hijo de Delaria, hijo de Metabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Imagínense, si lo pudiéramos contar, hermanos, esta era la sexta vez. Y ahora ya no le dijeron que querían hablar con él, sino que vienen a matarte. Si esta noche vendrán a matarte. Entonces dije: un hombre como yo ha de huir. ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado, porque fue sobornado para hacerme temer, así y que pecase y le sirviera de mal nombre, con que fuera yo infamado. Hermanos, imagínense, darse cuenta, hermanos. Hasta dentro del templo había llegado la mentira, hermanos. Hasta dentro del templo, y le dice: ven, encerrémonos en el templo y ahí vas a ser salvo. Pero le dice Nehemías: un hombre como yo, con una decisión, y sé lo que quiero, y sé lo que busco, yo me esconderé, yo iré delante del enemigo, de ninguna manera. No voy a huir, porque yo enfrentaré al enemigo. Una decisión, hermanos, y es una convicción la que nosotros debemos de tener, hermanos. Hemos decidido seguir a Cristo, como dice aquel canto, y no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, y nada ni nadie me va a hacer ver atrás. Por muy mi hermano que esté a un lado y me diga: mira, ¿sabes qué? Esto y aquello y lo otro. Si usted ve que es mentira, repréndalo. Repréndalo, es mentira. Si usted está consciente de lo que le está diciendo, esto está fuera de la Biblia, está fuera de los propósitos de Dios, está fuera de los caminos de Dios. Momento aquí. Esto no es de parte de Dios. Esto es nada más parte del enemigo. Eso fue lo que le dijo Nehemías. Dijo: momento, un hombre como yo no va a huir. Un hombre como yo no se va a esconder ni siquiera en la iglesia. Voy a enfrentar, porque soy un hombre decidido. Tengo una decisión, y mi decisión es edificar los muros, pelear por su pueblo, pelear por su familia, pelear por sus hijas. Ahí dice en la Biblia, ahí en el libro de Nehemías también dice que peleaban por sus hijas, por sus hijos, por todo el pueblo, hermanos. Tenemos que tener una decisión, hermanos. Muchas veces no queremos pelear ni por nosotros mismos. Tenemos que tener una decisión como la que Nehemías tuvo. Hermanos, fíjese, y en el libro de Nehemías capítulo 5, él encuentra, hermanos, vea que él encuentra el mismo pueblo, hermanos, estaba oprimiendo a las personas más débiles. Al mismo pueblo, los más fuertes estaban oprimiendo a los más débiles. Y se levanta Nehemías y dice: ¿sabes qué? Eso no está yo no estoy de acuerdo con eso. Eso debe parar. Eso debe cambiar. Y es necesario cambiar nuestra forma de pensar. Solo pensar en el bienestar de uno. Debemos pensar en el bienestar de nuestros hermanos. Tener una unidad en Cristo, hermano. Tener una unidad en Cristo. Y no solo aquí en estas cuatro paredes, hermano. Fuera de esta iglesia, hermano. Fuera de estas paredes, hermanos. Tener una unidad. Porque ahí es donde se va a mostrar el amor. Donde se va a mostrar la unidad, hermano. Como, fíjese, hermanos. Él les dice, hermanos, ¿saben qué? Ustedes van a devolver todo lo que le han quitado. Eso lo buscan en el 5, lo leen en su casa.
en el 5, ahí está, si le interesó, lo va a leer. Y le dice, ¿sabes qué? Tienen que devolverle todo, 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 todo. Y ellos dijeron, amén, lo haremos. Lo vamos a hacer y lo vamos a devolver. Y les dice, como que no tuviéramos enemigos más fuertes con quien pelear, que estamos peleando entre nosotros mismos. Hermanos, a veces hay discusiones que con este hermano, con aquella hermano, como perdiendo el tiempo, como que no tuviéramos un adversario allá afuera, hermano, que quiere destruir a usted, a mí, a todos los de la iglesia. Perdiendo el tiempo, hermanos, con nosotros mismos, cuando debemos de levantarnos y pelear contra el enemigo. Y les dice Nehemías, momento, ustedes tienen que devolver todo lo que le han quitado a ellos. Tenemos un enemigo más fuerte afuera, que tenemos que pelear, que tenemos que vencer. Y ellos dicen, lo devolveremos, lo haremos. Y no le basta, Nehemías le dice, sacudió su vestido y le dijo, como este vestido que estoy sacudiendo, si ustedes no cumplen, le dijo, así los va a sacudir Dios. Si llegan a fallar, así los va a sacudir Dios. Que así los sacuda Dios. Y ellos dijeron, hacemos la promesa, no pelearemos, devolveremos lo que hemos dicho que vamos a devolver, devolveremos la confianza, devolveremos el amor a nuestro prójimo, a nuestro hermano. Eso fue lo que ellos dijeron. Y todavía les dijo, si no cumplen, así los sacudirá Dios. Que Dios los sacuda y así serán vaciados. Amén, así será, dijeron ellos. Está en el 5, hermanos, no estoy inventando, ahí lo lee. Capítulo 5 está toda esa historia. Amén. Hermanos, entonces, la unidad en Cristo, el amor en los hermanos. Yo no les voy a decir como Nehemías, que el Señor se encargue. Hermanos, tenemos un adversario más fuerte. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, hermanos. No vea a su hermano como que me cae mal. Es la creación de Dios, hermano. No peleemos, unámonos en el Espíritu, unámonos como hermanos y venceremos. Seremos una iglesia fuerte. Seremos una iglesia fuerte en el Espíritu. En toda la extensión de la palabra seremos fuertes si hubiera unidad, hermanos. Si dejamos, como dijo Nehemías, dejen eso por un lado. Enfoquémonos al que tenemos que destruir. Entonces, hermanos, Nehemías fue gobernador y líder de la reconstrucción del muro de Jerusalén. Y a través de esos años como gobernador, Nehemías permaneció justo, humilde, sin avaricia y sin corrupción. Nehemías permaneció fiel. Nehemías fue un hombre fiel a Dios y creyó en las promesas de Dios y venció todos los obstáculos por medio del poder de Dios. Por eso el tema de hoy. Si creemos en el poder de Dios, venceremos. Si creemos en el poder de Dios, hermano. Si creemos lo que Dios realmente puede hacer. Nehemías 6:15 y 16. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Hermano, en esos 52 días, hermanos, ahí dice la historia y da a entender, como quien dice, los 52 días fue demasiado rápido. Fue construido y fue edificado, reedificado en 52 días y da a entender más ahí en la palabra del Señor, hermanos, que fue algo muy rápido lo que ellos hicieron. Pero no con sus fuerzas, sino con el poder de Dios. Dice
El 15. Fue terminado pues el muro el 24 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Aquellos débiles, aquellos que le dijeron, esos débiles, esa pared se va a levantar una zorra, se va a subir sobre ella y la va a derrumbar. Esos le demostraron que el poder de Dios es grande y temieron y fueron humillados sus enemigos, dice la palabra de Dios. Fueron humillados, porque dice la palabra de Dios que el que se enaltece será humillado. Pero hermano, hay una cosa. Por la disposición del pueblo, dice la palabra de Dios que eso lo podemos ver en el 4, 17 y 18, hermanos. De ahí mismo en Nehemías, dice que unos hermanos trabajaban. Vamos a verlo. Vamos a ver. 4, 17 y 18. Dice, los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano, trabajaban en la obra, y en la otra mano tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Hermanos, ahí no habían perezosos ni miedosos. Con una mano trabajaban, con una mano edificaban y con la otra tenían la espada. Así fue como ellos lograron vencer. Así fue como ellos lograron edificar. Con aquel ánimo pronto a estar dispuestos, estar decididos, no importa. Yo recuerdo que creo que era el pastor que tenía antes, decía, si estamos frente al mar y el mar no se abre, pasamos sobre él. Tenemos que tener una convicción, tenemos que tener una disposición, hermano. Por eso fue que ellos pudieron reedificar, hermano. Dios está dispuesto. Dios quiere cumplir la obra en usted, en mí. Pero de usted y yo depende. ¿Cuántas cosas Dios le ha prometido a usted? ¿Cuántas cosas Dios me ha prometido a mí? Muchas. ¿Él se va a hacer para atrás? De ninguna manera, hermano. Si se llegan a cumplir, hermanos, es porque usted y yo pusimos la decisión y decidimos hacer lo que el Señor nos había mandado hacer. Él va a cumplir su palabra, Él va a cumplir sus bendiciones. Y Él le dijo, yo te bendeciré, Él lo va a cumplir. Yo te bendeciré. Pues sí, me quedo acostado en la casa y el Señor me mande la bendición. No, hermanos, el Señor va a cumplir su promesa, pero nosotros tenemos que poner nuestro 50%. Allá en el libro de Deuteronomios, capítulo 28, dice, y habla de las bendiciones. Dice, y estas bendiciones te alcanzarán si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y anduvieras como Él dijo. Dice, te alcanzarán. Ahí la palabra de Dios no está diciendo, tú irás atrás de las bendiciones. Usted irá caminando y la bendición vendrá atrás. Porque la palabra de Dios le está diciendo a usted, te alcanzarán. ¿Qué entiende por alcanzar? Que es alguien que viene atrás, ¿no? Se te alcanzarán si obedecieres atentamente la voz de Jehová. Si obedeciéramos a Dios, esas bendiciones nos van a alcanzar. Aunque el enemigo la quiera desviar, no, esa bendición es para Rudy. Va a llegar. Esa bendición vaya atrás de él. Aunque el enemigo la quiera desviar, va a llegar. Si permanecemos fieles, si obedecemos a Jehová, nuestro Dios, lo que Él nos ha ordenado que hagamos. Pero más adelante dice, y si no obedecieres, ¿qué dice? Si no obedecieres, estas maldiciones te alcanzarán. Ojo, también los va a alcanzar. Entonces,
también irán atrás, hermano. Tenemos que obedecer a Jehová, nuestro Dios. Tenemos que imitar a esos hombres de fe que es en la Biblia, hermanos. Nehemías, hermano, me encantó. Me encantó ese libro, hermanos. Uno a veces lo lee, pero los pasa, pero a veces uno se detiene a pensar. Me encantó, hermanos. Y Nehemías permaneció íntegro a Dios hasta lograr que sus enemigos fueran avergonzados y temieran y creyeran en un Dios todopoderoso. Si creemos, hermanos, en un Dios todopoderoso, venceremos.